Bienvenidos niños y niñas del tercer grado a nuestra clase de ciencia y tecnología. Y como sabes, esta semana estamos reflexionando acerca de nuestros aprendizajes. Nuestra actividad para el día de hoy es así descubrir cómo ocurren el día y la noche. Hoy recordarás la actividad ¿por qué ocurren el día y la noche?, que nos hace referencia a la semana 22 y el día 4. Autoevaluarás tus aprendizajes, es decir, revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué aprendiste, cómo lo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. A partir de ello, plantearás acciones para mejorar tus aprendizajes. Nuestras metas para hoy: reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, e identificar qué aspectos debemos mejorar. Plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Lee la siguiente situación. Daniel es un niño de tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurren el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que debe hacer acerca de por qué ocurren el día y la noche? Daniel propone revisar sus actividades del día 4 de la semana 22 para recordar lo que aprendió, cómo aprendió y qué pudo hacer para explicar sus aprendizajes a sus familiares. Acompañemos a Daniel a la reflexión de sus aprendizajes. Daniel buscó en su portafolio o en su cuaderno de ciencia y tecnología las actividades de por qué ocurren el día y la noche, a fin de revisar y recordar con mayor detalle los pasos que siguió para investigar. Leamos con atención cómo recordó la meta propuesta. El día 4 de la semana 22 teníamos la meta de explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, Daniel lo que ha hecho es recordar la meta propuesta de la semana 22, el día 4. Seguramente tú ya estás recordando la actividad realizada en esta semana. Ahora, Daniel tenía que responder a una pregunta de investigación y comprobar si esa pregunta era verdadera o falsa, de acuerdo con la información que debía consultar de fuentes científicas. Esas fuentes científicas hacen referencia a libros, enciclopedias, el Internet. Y la pregunta de investigación para que recuerdes era: ¿por qué se producen el día y la noche? Daniel señaló que logró explicar y dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia, es decir, en base a sus saberes previos, a lo que él ya sabía. Entonces, recordemos que la pregunta de investigación es: ¿por qué se produce el día y la noche? Y teníamos las preguntas complementarias para dar respuesta a esa pregunta de investigación. ¿Dónde está la Tierra? ¿Si se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Y cómo lo podemos demostrar? Daniel tuvo y escribió dos posibles respuestas de acuerdo a su experiencia. El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol
no la alumbra es de noche y cuando el sol sí la alumbra es de día. Y su segunda respuesta, posible respuesta, también la tierra flota y se mueve y el sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Entonces, la pregunta de investigación de esta actividad era: ¿por qué se produce el día y la noche? Las preguntas complementarias que te ayudarían a dar una respuesta a la pregunta de investigación y también las respuestas de Daniel que eran en base sobre una experiencia. Aún no ha consultado las fuentes de información. Tú también tenías posibles respuestas antes de consultar. Por eso es necesario que revises tu portafolio o tu cuaderno de ciencia y tecnología para que leas qué respuestas iniciales escribiste, al igual que Daniel. Seguidamente observarás las imágenes de los modelos A y B de la experiencia. Observa qué están utilizando y a quién representa este niño. Muy bien. ¿Cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que representa en los modelos tanto A y B? Observa qué representa el modelo A y escribirás la respuesta. Observa la linterna. ¿Qué representa? ¿Recuerdas? Muy bien. La linterna representa al sol. Y observa qué sucede en esta parte, en esta figura que tiene este niño. Muy bien, este niño está representando la tierra. Y en esta parte, la linterna está alumbrando una parte de la tierra. Pero, ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? Cuando se hace de noche. ¿Qué sucede con esta parte de la tierra que estaba siendo iluminada? Cuando es de noche, esa parte de la tierra es oscura, por tanto es de noche. Entonces ahí tú con tus palabras escribirás A, ¿qué representa el modelo A y qué representa el modelo B? Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurren el día y la noche? ¿Qué crees que piensa Daniel? ¿Porque el sol se mueve y alumbra? ¿Porque la tierra se mueve? ¿O porque la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus dos lados? Muy bien, seguramente ya has recordado qué sucede y por qué ocurre el día y la noche. Porque la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados. Este aprendizaje lo conseguiste cuando realizaste esta actividad. Luego, seguiste un plan de acción y Daniel planteó algunas respuestas para explicar por qué ocurre el día y la noche. Y su respuesta fue: el día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la tierra da vueltas, otra vez la parte oscura ya no es oscura, se hace de día. Aquí Daniel tiene una respuesta más consistente, de acuerdo a las fuentes que ha investigado, de acuerdo al modelo que realizó para observar qué es lo que ocurre cuando la Tierra gira sobre sí misma. Por eso, para comprobar las respuestas iniciales y dar una mejor explicación, es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable proveniente de fuentes científicas. Recuerda que toda investigación necesita ser comprobada.
Entonces, el plan de acción que tuvo Daniel fue consultar información respecto a la pregunta de investigación, seleccionar información que sea útil, elaborar un modelo y organizar la información en un esquema para explicar por qué y cómo se produce el día y la noche. Ahora reflexiona si llegaste a construir tu modelo. Observa el modelo que construyó Daniel. ¿En qué se parece al tuyo? ¿Pudiste hacer también tu modelo? ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? Muy bien, seguramente ya estás recordando. ¿Se observa dónde ocurren el día y la noche? Observa. ¿Y cuándo está siendo iluminada una parte de la Tierra con la linterna que representa el Sol? Muy bien, el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra un lado y se produce el día, mientras que en el otro lado del planeta que no recibe la luz es de noche. Recuerda que es importante trabajar con modelos. Elaborar modelos es hacer una representación de fenómenos naturales, como el día y la noche. Puedes hacerlo en maquetas u otras formas, las cuales nos ayudan a comprender y explicar mejor por qué ocurren ciertos fenómenos, en este caso el día y la noche. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, Daniel ha presentado su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió Daniel después de realizar este proceso de investigación. Y sus familiares dicen que Daniel se sintió contento porque tiene nuevas ideas, ha entendido por qué ocurren el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación. Utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Su papá le sugirió que anote algunas acciones o estrategias que lo ayudaron a dar una mejor explicación a fin de tener en cuenta durante sus próximos aprendizajes. Entonces, lee detenidamente qué acciones propone Daniel para mejorar sus aprendizajes. Continuar haciendo lo que hice bien con anotar las ideas y los pasos al desarrollar las experiencias. Desarrollar más experiencias o construir modelos que faciliten la comprensión de los temas. Expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras. Las acciones que me ayudaron a mejorar fueron leer para saber más por qué en algunos lugares es de día, en otros es de noche, y verificar que mis aprendizajes y mis explicaciones estén basadas en información científica de las fichas u otras fuentes confiables de consulta. Tú también compartirás con tus familiares qué estás aprendiendo, de qué manera y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión sobre tus aprendizajes de esta actividad. Asimismo, pueden comentar qué aspectos te faltan mejorar y las metas y acciones que realizarás para lograrlo. Finalmente, copiarás esta tabla en tu cuaderno de ciencia y tecnología o en una hoja para que puedas evaluar tus aprendizajes logrados en esta actividad. ¿Explicaste sobre la base de tu experiencia por qué ocurren el día y la noche? ¿Explicaste por qué ocurren el día y la noche sobre fuentes de información? ¿Reflexionaste a partir de la revisión de los pasos para dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Y analizaste lo que representa con el modelo, el esquema? Para ello solamente puedes marcar con aspitas. El producto de esa actividad será la ficha de autoevaluación. Te deseo suerte en tu reflexión y no olvides compartir la evidencia de esta actividad.